Por ahí, exactamente, -2, -5 grados Celsius. Entonces, en ese tiempo yo les dije, el acero que se hizo el Titanic fue el de mejor calidad que había en su tiempo. Desafortunadamente no se conocía este fenómeno de el cambio o de que había una temperatura a la cual el acero se convertía en frágil, ¿sí? Ellos probaron el acero a temperatura ambiente, entonces a temperatura ambiente no habría problema, el material se comportaba dúctil y cualquier golpe que sufriera el casco del barco iba a deformarse en lugar de fracturarse. Pero como el barco estuvo a temperaturas bajas, cualquier golpe que le dieran lo iba a transformar en un material muy frágil y en lugar de deformarse iba a fracturarse y eso fue lo que pasó con el Titanic, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si ustedes van a instalar una red de conducción de petróleo en Alaska y uno en Arabia Saudita, pues no pueden instalar el mismo material, ¿sí? Por ejemplo, si el de Alaska va a requerir que tenga una tenacidad mayor a temperaturas bajas. Es decir, debo de probarlo a temperaturas muy bajas, mientras que el de Arabia Saudita no tendría yo problema, ¿no? ¿Por qué? Porque voy a tener temperaturas siempre por arriba de los 26 grados o arriba de los 25 grados centígrados. Y generalmente arriba de la temperatura ambiente los materiales se comportan de manera dúctil, excepto, como decían sus compañeros, que hubiera algún problema ya de todo lo que ustedes me mencionaron, impurezas, que hubiera un problema de inhomogeneidad de tratamiento térmico, es decir, que el tratamiento térmico no fuera el mismo. ¿Qué otra cosa me comentaron? Pues básicamente ese tipo de cuestiones, ¿no? O que también que la probeta o que el material tuviera defectos, también eso podría modificar la tenacidad. Pero suponiendo que todo estuviera en orden, a temperatura ambiente no debería de haber ningún problema. Y más en Arabia Saudita, donde las temperaturas pues, están arriba de los 35, 40 grados centígrados, ¿no? El material siempre se comportaría dúctil. Bueno, aquí vemos cómo podríamos saber si un material se comporta dúctil o si si un material se comporta frágil de manera, digamos, cuantitativa. Una manera de verlo es con la apariencia. Entonces decimos, este es frágil y este es dúctil. Pero ¿qué tan frágil o qué tan dúctil? ¿Cómo puedo saber si es más frágil el de -15 que el de -9? Entonces lo que me conviene es hacer una evaluación cuantitativa. ¿Cómo hago esa evaluación cuantitativa? La hago en términos de el área que es dúctil y el área que es frágil. Yo sé cuál es el área completa porque ya conozco el tamaño del área desde que fabriqué la probeta, ¿sí? Acuérdense que tiene una altura de 10 milímetros y la muesca tiene una profundidad de 8 milímetros. Entonces, en realidad el área sería 10 por 8, sería 80 milímetros cuadrados. El área total de la probeta en la zona de la muesca, ¿sí? Y yo podría medir cuánto es el área frágil y cuánto es el área brillante, que es la frágil, y restarle a los 80 y ya tendría el área dúctil. De tal manera que con eso yo podría decir si tengo 100% dúctil, 85% dúctil, 70% dúctil, 60% dúctil o 0% dúctil. Y con eso ya yo tendría oportunidad de hacer una comparación. Y de hecho estos valores es necesario reportarlos en un ensayo de impacto. Muchas veces se los piden, ¿no? Les piden el % de shear area, es decir, el % del área de corte que es dúctil. Y con eso podrían ustedes definir si el material es 85% dúctil o si es 70% dúctil. ¿Alguna duda de cómo determinar el shear area? ¿O el área dúctil? ¿No?
No, profe. Bueno, muy bien. No, profe. Otra manera también de hacerlo es reportando el entallamiento, es decir, cuánto se entalla la probeta. Ustedes pueden medir con un vernier este entallamiento que tenemos aquí, ¿sí? Y en base a ese entallamiento también reportarlo como un valor, de tal forma que ese también nos da una idea de la parte dúctil y la parte frágil. Entre mayor sea el entallamiento, más frágil. Entre menor sea el entallamiento, perdón, entre mayor sea el entallamiento o la contracción lateral, va a ser más dúctil. Entre menos va a ser más frágil, ¿no? Bueno, muy bien. Si yo tomo esos valores de shear area o de área dúctil y lo grafico en términos de la temperatura en lo que voy haciendo el ensayo, lo que voy a observar es que va a llegar un momento en que puedo tener el 100% de área dúctil y de repente empieza a disminuir, ¿sí? Hasta un punto donde tengo 0 de área dúctil, que en este caso es esta línea que tengo aquí, ¿sí? Y eso entonces me está dando una curva donde voy a poder determinar dónde está la temperatura donde el material pues pasa de ser dúctil a frágil. Y a esa temperatura se le llama temperatura de transición dúctil frágil. Y en este caso sería el punto intermedio. Hay varias maneras de definirlo, ¿no? Pero una de ellas es decir, el centro del valor mayor y el valor menor. En este caso, pues como es 100, el centro es 50, ¿no? Y este sería la temperatura a la cual el material dejaría de ser dúctil para convertirse en frágil. ¿Qué temperatura estamos hablando? 50 grados centígrados, ¿no? Es decir, este material a 50 grados centígrados empieza a convertirse en un material frágil. Por lo tanto, yo no lo podría usar si no quiero que falle a temperaturas más abajo de 50 grados centígrados. Otra manera de hacerlo es observando la energía absorbida. La energía, acuérdense, el área dúctil la mido en la probeta fracturada. La otra es en base a la energía absorbida, es decir, la energía que obtengo de la medición del ensayo de impacto. Si yo voy dando valores o haciendo ensayos a distintas temperaturas de impacto, en algún momento voy a ver que a determinadas temperaturas se mantiene constante, como aquí. Pero si yo sigo bajando la temperatura, en algún momento voy a ver que hay una caída drástica de la energía de impacto, ¿sí? Hasta valores muy bajos. O sea, el valor que absorbía a temperaturas elevadas era 100, o a temperaturas, digamos, más de la temperatura ambiente era 100. A temperaturas abajo del 0, el valor que absorbe es 10, ¿sí? Entonces, aquí debe de haber un punto en el cual la temperatura pasa de ser, en la cual el material pasa de ser dúctil a frágil. Y en este caso, yo podría considerar que sería el centro o la media de las dos valores de energía que obtengo. En este caso es 10 y acá es 100. Entonces el valor medio sería 90, ¿no? 90 vendría siendo como por aquí. Y en ese caso diría yo que la temperatura de transición es alrededor de, no es cierto, es 90 y luego divididos entre 2, porque es la mitad, sería 45, ¿no? Sería aquí, más o menos. Y si ustedes ven, coincide con los 50 grados, similar a la temperatura que obtuvimos por medir el área dúctil. ¿Sí? Y en este caso, esa es la temperatura que vamos a reportar como temperatura de transición dúctil frágil. No sé si quedó claro. ¿Sí? Entonces es importante mencionar la temperatura a la que se generó el ensayo. Ajá, el ensayo cuando vamos ya a reportarlo. Sí, sí es muy importante. Y otra pregunta. Sí.
¿A qué temperatura es adecuado generar estos ensayos o esto tendrá que cambiar dependiendo de para la aplicación que le queramos dar al material? De hecho, ese punto que usted menciona, ese es uno, la aplicación, y el otro es la composición. Ajá. Por ejemplo, aquí tengo un acero o tengo curvas de transición para distintos aceros con distintos contenidos de carbono. Aquí veo que si yo voy bajando el contenido de carbono, ¿qué le va ocurriendo a la temperatura de transición dúctil frágil? Este es punto 11, punto 20, punto 31 y punto 8. ¿Qué le va ocurriendo a la temperatura de transición dúctil frágil cuando yo modifico el contenido de carbono en un acero? Se va haciendo más dúctil. No, ¿qué le va pasando a la temperatura más bien de transición? Se va modificando hacia valores más bajos, ¿cierto? Aquí la temperatura de transición dúctil frágil para el de punto 11 está alrededor de los menos 50 grados centígrados. En cambio, para uno que es punto 31 está alrededor de los 25. Para uno que tiene 0.8% de carbono, la temperatura de transición está alrededor de los 125 grados. Entonces, estamos viendo que, como dice su compañera, esos dos factores son importantes. ¿Dónde lo voy a aplicar? Y la composición química de los materiales que estoy utilizando. Entonces, eso es lo que va a implicar el rango o en qué rango debo de hacer los ensayos para determinar la curva de transición. Ajá. Aquí tengo otro, por ejemplo, en este caso el contenido de carbono es más o menos el mismo. ¿Cómo sabemos el contenido de carbono de estos aceros? Los últimos dos dígitos de la serie o del nombre de los aceros corresponde precisamente al contenido de carbono en esta denominación de aceros, que son los aceros AISI, SAE es una denominación. Entonces el 2345 tiene 0.45 de carbono, el 4640 tiene 0.40 de carbono, el 1340 tiene 0.40 de carbono. Sin embargo, los primeros dos dígitos nos dicen que son distintas composiciones químicas, es decir, tienen distintos elementos de aleación. Entonces vemos aquí que también si modificamos la composición química, las curvas de transición dúctil a frágil se modifican. No únicamente el contenido de carbono en los aceros, que es muy importante. Acuérdense, ¿qué cosa define a un acero? El contenido de carbono. De carbono. Exactamente, el porcentaje de carbono. Entonces, no solamente el porcentaje de carbono es importante, sino también los elementos de aleación que yo le agregue al material. Entonces, esos elementos de aleación también modifican el comportamiento dúctil frágil del material. ¿Ok? Bueno, entonces me salté esta, pero esta es la forma en cómo podemos calcular la temperatura de transición dúctil frágil. ¿Sí? No hay un criterio específico, sino más bien depende como decía su compañera, de la aplicación y es probable que el cliente o la persona que me vaya a comprar el material me diga, yo quiero que midas la temperatura de transición dúctil frágil de esta manera. Y pueden ser estos tres que tengo aquí, que pueden ser la medida de el shear area o la medida de ¿cómo se llama? La parte fibrosa y la parte brillante, es decir, la parte dúctil y la parte frágil. Puede ser también cuando vemos que la contracción que decíamos que es esta, tiene un determinado valor. Ese puede ser otro criterio. Entonces hay varios criterios dependiendo del que yo defina, ¿no? En algunos casos alguien puede decir que es la temperatura más baja a la cual tenga 100% fractura frágil, o puede ser alguien que me diga que tenga una temperatura o un valor 100% dúctil. Bueno, entonces depende de eso. Pero generalmente vamos a seleccionar el centro de estos dos extremos, ¿no? El centro donde tengo totalmente frágil y el centro donde tengo totalmente dúctil. Y es así como lo defino uno con respecto a la otra.
Vamos a hacer un ejercicio hoy, el día de mañana. Vamos a empezar más bien con los ejercicios. El día de mañana, ejercicios de dureza y ejercicios de impacto para que vayan familiarizándose con los cálculos de, de, de encontrar la temperatura de transición dúctil frágil. Bueno, aquí ya vimos también las fracturas, de una fractura frágil, de una fractura dúctil, de cómo se verían en un microscopio las fracturas. Aquí pareciera como si hubiera un corte y la fractura se ve, digamos, con el corte de los granos. Por eso es que la vemos brillante cuando la observamos. En el otro caso, en el caso de la fractura dúctil, lo que vemos es, digamos, pequeñas fracturas de copa y cono en la superficie del material, ¿sí? Ahí vemos pequeñas copas y cono. Y como las caras no son como espejos, pues por eso vemos mate. La luz que incide sobre las caras se refleja para todos lados y eso hace que no tengamos una vista como de espejo, ¿no? Que es precisamente cuando tenemos una estructura frágil. Las placas o los granos se comportan como un espejo y eso es lo que veamos o lo que nos hace ver la superficie como brillante. Bueno, muy bien. Estas ya las vimos. Aquí tenemos distintos valores de ensayos de impacto para varios aceros y para varios materiales. Aquí tenemos, por ejemplo, el rojo que es para el acero 1081. Aquí lo vemos. Aquí vemos para, por ejemplo, de color negro que es para un acero 36. Es un acero al carbono normalizado también. Entonces vemos que tiene un valor elevado de energía absorbida. ¿Sí? Aquí vemos el hierro gris, que es el que vimos que es muy frágil. Aquí lo vemos que es frágil. Tiene un pico aquí a temperatura elevada, pero en términos generales es frágil. Y lo que vemos es que alrededor del 0 grados es donde los materiales se comportan o tienen su temperatura de transición dúctil frágil. Pero bien decíamos hace un momento, pues va a depender de la composición química del material, esa temperatura de transición, y va a depender también del procesamiento que tenga el material. ¿Por qué? Porque puede ser que tenga yo un material de la misma composición química, pero si yo le hice un tratamiento térmico distinto, que era algo de lo que ustedes decían, también pudiera ser, o más bien eso puede generar que la temperatura de transición dúctil frágil sea diferente. Muy bien. Bueno, y esto es lo que decíamos, las estructuras cúbicas centradas en las caras no tienen temperatura de transición dúctil frágil, siempre permanecen dúctiles a todas las temperaturas. Ejemplos, el aluminio y el cobre, ¿sí? O los aceros inoxidables austeníticos, que siempre tienen una estructura cúbica centrada en las caras. Mientras que los materiales que tienen estructuras cúbicas centradas en el cuerpo, como el acero al carbono a temperatura ambiente, o a temperaturas, bueno, sí, a temperatura ambiente, o los materiales que tienen estructura hexagonal compacta, también van a exhibir, esos sí van a exhibir una temperatura de transición dúctil frágil. No sé si queda claro esta parte, que dependiendo de la estructura cristalina, es posible que el material pueda tener o no pueda tener esa temperatura de transición. Los únicos que no la presentan Profe, son los de estructura cúbica centrada en las caras. Sí, dígame. me comenta una compañera que se la pudiera aceptar, por favor. Ok. Ok. Ya hace ratito le di, ya la acepté, pero no sé si estemos teniendo ahí problemas. Me dice que hay error de conexión. Ah, ya, a ver si ya, creo que ya. Bueno, muy bien. Y ahí terminaríamos entonces con lo que es
el curso. ¿Ok? Hay algo que también vimos al inicio en el curso, o no me acuerdo, no fue en esta unidad, que era que también había otras maneras de medir la tenacidad, y era precisamente por medio de ensayos de CTOD, que era medir el crecimiento de una grieta a través de un material. Entonces lo que se hace es maquinar una grieta, hacerle una grieta primera y después aplicar fuerzas en los extremos, de tal manera que cuando aplicamos fuerzas en esos extremos, lo que vamos a hacer es medir la separación de la grieta. ¿Sí? A medida que medimos esa separación de la grieta, que está dada por, aquí estamos, tenemos un acercamiento, ¿sí? Digamos, esta especie como de pinza empieza a desplazarse y eso nos está generando una señal que va a una computadora y nos va graficando cómo se va abriendo la grieta. La primera parte pues es lineal, acuérdense, es la parte de elástica y después se genera una pequeña grieta. Al generarse esta pequeña grieta lo que hace es que disminuye la fuerza. Pero si yo sigo aplicando fuerza, hay otra vez una pequeña deformación, que es la que veo aquí. Y después se genera otra grieta. Y así va creciendo la grieta de tal manera que llega el momento en que se fractura completamente. ¿Sí? Y la fuerza y la grieta, la longitud de la grieta, se toma como una medida de la tenacidad. Acuérdense que la tenacidad, ya dijimos, es la resistencia al impacto, pero también es la energía que absorbe el material para crecer una grieta. Entonces, yo puedo aplicar siempre la misma energía y ver cuánto crece la grieta. Y entonces, de acuerdo a eso, yo también podría medir la tenacidad del material por medio de este ensayo. Pero este es un ensayo complicado, es un ensayo complejo. Es más común utilizar el impacto, Charpy, pero digamos que pues hay varias formas de evaluarlo. Muy bien, con eso estaríamos terminando el curso y el día de mañana estaríamos empezando con los ensayos. Yo espero ya tener las calificaciones listas para estos días. El jueves y el viernes fue pues maratónico para mí. Estuve en los seminarios de los alumnos de doctorado, entonces no me dio mucha oportunidad de poder terminar. Pero yo espero ya tenérselos, yo creo que el miércoles, y el miércoles vamos definiendo las actividades que tenemos que realizar pues, para poder llevar a buen término el curso. ¿Les parece? ¿Hay alguna duda? ¿No? No, profe. No, No, profe. creo que no. Gracias. ¿Todo bien? Muy bien. Todo bien, Bueno, profe, gracias. perfecto. Entonces, nada más déjenme pasarles lista. Y ya. Es más, hoy lo voy a pasar distinto. Les voy a pedir que, de todas maneras, aunque ustedes se salgan, me queda dado de alta a qué hora salieron. Les voy a pedir que salgan ahorita y la lista lo voy a pasar una vez que hayan salido todos. Los Sale, veo el día profe, de mañana. gracias. Cuídense, Nos los veo el día de vemos, mañana. profe. Que estén muy bien. Gracias, hasta luego. Hasta luego. Gracias.